Amén, amén. Buenas tardes, noches a todos. Qué rico verles. Me he dado cuenta de que últimamente siempre hay varios combinaditos de color. Es grato. Como decía Rubén, la palabra de hoy viene no solamente a confrontar mi vida, sino que la vida de todos. Si alguien dice que no ha pasado por esto, déjeme adelantarle que es un mentiroso. Porque todos hemos pasado por esto. ¿Se han dado cuenta que cada vez que alguien nos pregunta cómo estamos, es como, "Bien", dentro de lo que cabe, dirán algunos? Y ahora el Señor nos tiene una pregunta. Y aquí viene el nombre de la prédica. ¿Has pensado cómo sería tu vida si dejaras de quejarte? Libérate de la queja. Algo que nos pasa a todos, ¿verdad? De hecho, nos pasó algo muy gracioso porque estábamos viendo el tema con nuestro pastor y se pone a reír y me dice, ¿y te diste cuenta cómo comenzamos esta conversación? Y yo le digo, sí, me pongo a reír, porque él me dice, hola, yo así, ¿cómo estás? Así, cansada. Una queja, que la decimos en automático. En Números 11:1 dice la palabra, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Luego en Primera de Corintios 10, versículos 10 y 11 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Pónganse a pensar, somos de los que nos quejamos habitualmente o si alguno dice que no, tienen o tienes a tu alrededor personas que lo hacen. La queja proyecta una larga sombra sobre ti y sobre los demás también. No te permite ser feliz, te hace sentir amargado y desanimado, cansado. Pero hoy el Señor nos viene a iluminar con esto y nos trae buenas noticias. Pero nos da un orden, sabemos que tenemos un Dios de orden. Y lo primero, antes de saber cómo dejar la queja, es conocer qué es la queja. La queja es un discurso interno, lo que nos decimos a nosotros mismos, o externo, lo que le contamos a los demás, que se transmite con la intención de expresar o aliviar un malestar, dolor, sufrimiento, o con la intención de criticar algo o a alguien. Ojo, que el Señor nos dice que expresar es bueno, pero que tenemos que diferenciar. Y nos da el primer punto, que son las quejas funcionales o justificadas, que nos ayuda a recibir atención y apoyo cuando es necesario y a detectar
lo que no está bien para poner en marcha soluciones. Punto 2. Quejas disfuncionales. Son aquellas que nos cargan de energía negativa, nos alejan de la búsqueda de soluciones y producen malestar y estrés entre las personas que nos rodean. Yo creo que todos en algún momento hemos vivido esto. De hecho, varias veces hemos escuchado, ay, no, no quiero hablar con esa persona porque puro se queja. Y como que nos contagia. Más adelante, en la prédica, hay un ejemplo que a todos, a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Ahora el Señor nos hace otra pregunta. ¿Por qué nos quejamos? Para saber cómo dejar de quejarse, hay que conocer por qué se produce ese comportamiento en cada uno de nosotros. Y el Señor nos revela varios motivos. El primer motivo, porque lo hemos aprendido. Lo hemos escuchado desde pequeñitos, de los padres, de los abuelos o de algún familiar. O de otras personas, quizás algún vecino. Y sin darnos cuenta, lo adaptamos a nuestras vidas y seguimos con ello toda la vida. Otro punto, por hábito. No sabemos cómo empezó, pero forma parte de nuestra manera de ser y de relacionarnos con el resto. Otro punto, por tener un tema del que hablar. Este llamó mucho mi atención, porque dice, en ocasiones es el camino fácil que atrae la atención de otros y lo seguimos utilizando. Tomamos el rol de amargados, porque ese rol a veces parece interesante, pero más adelante veremos que no es así. También puede que nos sintamos que podemos hablar de otras cosas, que solamente tengamos que quejarnos. Otro punto, porque tendemos a ser pesimistas, porque nos centramos solamente en los aspectos negativos, fijándonos en lo que funciona mal o en lo que otros hacen mal, o nosotros mismos, en vez de fijarnos en aquello que sí funciona o en aquello que se está haciendo bien. Otro punto, porque somos perfeccionistas y exigentes. Esta tendencia y también tener expectativas elevadas sobre el funcionamiento o comportamiento de los otros hace que nuestra forma de medir sea más exigente. Siempre pensamos que lo estamos haciendo súper bien y después, oh, lo puedo hacer mejor. Otro punto, por falta de empatía. La empatía es la capacidad de ponerse uno en el lugar del otro. Y cuando no lo hacemos, no entendemos al otro. Y para variar, nos quejamos de lo que siente, piensa, hace o le ocurre. Porque no nos podemos poner en los zapatos del otro. Entonces está mal y nos quejamos. Otro punto. Y acá viene una palabra que me hizo reír mucho. Dice, porque nos contagiamos de otros quejicas. Ahora le voy a decir quejicas a los que se estén quejando. Yo sí, la quejica. La queja es contagiosa como el bostezo.
A esto me refería antes. Nosotros sabemos que podemos contagiar el bostezo, es como colectivo, o la risa, una risa contagiosa, pero la queja es un mal contagio, porque predisponemos a los demás a quejarse. Y bueno, ahora cuando lo estamos aprendiendo, gracias al Señor, nos damos cuenta, suena hasta un poco chistoso porque la conversación se convierte en un intercambio de quejas. Oh, ¿quién tiene la peor queja? Pero eso no es agradable para el Señor. Con lo que llevamos hasta ahora, si se ponen a pensar, ¿encuentran en la queja algún sentido? Suelen cambiar las situaciones ante las quejas injustificadas o vacías. Y entonces el Señor nos dice claramente, ¿para qué quejarse? ¿Sirve de algo? Pues si no nos sirven, tenemos que reflexionar sobre las consecuencias que tiene el hacerlo para nuestras vidas, para nuestras bendiciones, para nuestro caminar con el Señor. Y quizá con esto te convencerás un poco más para que decidamos dejarlas, desengancharnos. O sea, ya íbamos como eslabón tras eslabón con la queja. Hoy el Señor nos dice, desengánchate, no lo sigas haciendo. Y para eso nos da unas consecuencias negativas de la queja. Porque cuando nos quejamos tenemos consecuencias negativas, de las cuales en ocasiones y regularmente no somos conscientes. Uno, favorecemos un estado de ánimo negativo. Cuando esto sucede, es más probable que interpretemos lo que nos pasa de una forma negativa. Punto 2. Creamos un mal ambiente entre nuestros amigos, compañeros, pareja, conocidos o familiares. Otro punto. Y uno muy triste. Los que nos rodean se cansan de nosotros. Nos evitan porque no somos buena compañía. En serio, a nadie le gusta estar junto a un amargado. Tendrán menos ganas de quedarse con nosotros. ¿Tú elegirías ir a tomarte un té o un café con alguien que no sonríe y que te llena de quejas y solo quejas? A mí no me gustaría. ¿Y cuántas veces nosotros no le hemos invitado un café al Señor y hemos estado queja tras queja? Ay, Señor, tengo la alacena llena, pero es que no está la mayonesa que a mí me gusta. Yo creo que el Señor está disfrutando su café, pero debe de estar como así. A nadie le agrada. Otro punto, nos hace pasivos, porque mientras nos quejamos, no resolvemos. Y acá me traía a la memoria que con el pastor hablábamos y él me hacía una pregunta y yo le decía, no sé, porque era súper fácil decirle no sé. ¿Por qué? Porque yo había declarado ya que estaba cansada, ya me había quejado de que estaba cansada.
Pero el Señor no nos quiere así. Él quiere que sí podamos resolver las cosas, que sí podemos entender. Otro punto dice, no aprendemos nuevas formas de abordar los problemas. Siempre estamos en lo mismo, como el pueblo de Israel, dando vueltas por la queja, por quejarse del maná, por quejarse de todo. Y estamos cayendo en lo mismo. Otro punto, la queja produce estrés en ti y en los que te escuchan o los que la sufren. Y tenemos que recordar que el estrés, como se ha mencionado en prédicas anteriores, afecta nuestra salud. En definitiva o en resumen, te hace daño a ti, a mí y a todos. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos podemos convertir en personas tóxicas, personas no deseadas. Mientras estudiaba para este tema, le comentaba a nuestro pastor que vi hasta que habían hecho un estudio en una universidad. Un cierto número de estudiantes se comenzaron a grabar, tenían un micrófono y se grababan. Había un grupo que sí sabían de este experimento, que era pasar un día sin quejarse, pero el otro grupo no lo sabía. Solo sabían que era un experimento social, entonces que tenían que ponerse el micrófono y grabarse. Cuando hicieron el estudio de este experimento, se dieron cuenta de que los que sabían que no tenían que quejarse, lo hicieron tanto o más que los que no sabían. Y ahí fue cuando me preguntaron, ¿y por qué? Ja, y súper fácil, no sé, pero voy a dejar la pregunta abierta. ¿Por qué los que sí sabían que no se tenían que quejar, por qué se quejaron? Y al final de la prédica lo vamos a comentar. Ahora vamos a ir a los beneficios que aporta. ¿Cómo dejar de quejarse puede beneficiarnos? Dejar de quejarnos nos invita a empezar a comunicarnos de otra forma. Y esto nos va a traer muchas ventajas. Primer punto, favorecemos un estado de ánimo más adecuado y eso nos lleva a mejor salud. Segundo punto, estamos activos en disposición de resolver las dificultades habituales en nuestro trabajo y en nuestra vida. Otro punto. La familia, amigos o compañeros de trabajo disfrutarán más con nuestra compañía. Otro punto. Disminuimos la aparición de emociones negativas, tales como celos, envidia, malestar, nerviosismo o tristeza. Otro punto. Favorece que aceptemos
y entendamos lo que tenemos que cambiar, ya que en vez de quejarnos, podemos buscar soluciones. Último punto, fomenta que nos responsabilicemos de las cosas que decimos o hacemos en vez de culpabilizar a los demás. Yo los miro y me río porque hoy día mis alumnos también tuvieron que escribir bastante y estaban así, igualito que ustedes, todos agachaditos tomando apuntes. Por eso estos puntos los di más lentitos. Y ahora el Señor nos da otra clave más. Nos dice las claves de cómo dejar de quejarse. Identifica si te quejas, por qué y para qué lo haces. El segundo punto, para detectar si es o no una queja, fíjate en el tono en el que hablas. Cuando informamos o contamos que nos pasa algo normal y cuando nos quejamos, el tono de voz es más apagado, triste, crítico, con rabia, enfado. ¿Qué tipo de quejas es? Otro punto. Detecta sobre qué tema te quejas. Pueden ser las tareas de la casa, la salud, los que tengo a mi alrededor, el trabajo o simplemente criticar a los demás. Otro punto. Sé breve en las quejas y extiéndete en hablar y comunicar aspectos neutros o positivos. Por ejemplo, habla de las noticias, de la actualidad, del tiempo, de las vacaciones, de algún viaje, de libros, comidas, compras. Quizás buscar un punto de interés entre las personas que estén conversando. Otro punto. Aprende o mejora la forma de hablar. Este punto me pareció muy interesante, porque el Señor hace tiempo nos está llamando a la acción. Y acá es entrenarnos, entrenar las habilidades sociales y de comunicación, que las tenemos ahí al alcance de nuestra mano. Mejorar el vocabulario, los tonos de expresión, para que aprendamos a expresarnos de forma adecuada, ya sea en los aspectos positivos o negativos de nuestra vida, sin que esto se convierta en una queja continua. Otro punto, expresa, pero no te quejes. El Señor nos dice, abandona el rol de amargado. Decide si quieres dejar de quejarte y adquiere
un compromiso de cambio. Esto no es algo mágico que va a pasar y ya. Tiene que nacer en cada uno de nosotros. Cuando el Señor me habló a través de nuestro pastor de este tema, yo le decía, ¿sabes qué? Siento como que el cerebro me explota. De la misma forma que una vez me llamó y me dice, Yossi, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias a Dios. Y su tono de voz cambió mucho y me dice el Señor que no mientas. Y yo me puse a llorar, porque yo no estaba bien. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Él me llamó y me dice, ¿cómo estás? Cansada. Pero fui yo la que le pidió trabajo al Señor, porque ahora me quejo de que estoy cansada. Si yo en oración le pedí trabajo, ¿qué quiero? ¿Que me quite el trabajo o que lo venga a hacer por mí? Que fui yo la que se lo pedí. Tenemos que aprender a expresar lo que no nos hace sentir bien, pero sin quejarnos. Tenemos que lograr entender lo que el Señor quiere hacer de nuestras vidas. Esto también es una forma de limpieza y limpieza profunda, porque la queja no viene desde ayer, viene desde siempre. Lo tenemos enraizado. Si nos hicieran una prueba de ADN, todos tendríamos la queja ahí en nuestro ADN. Está ahí, en cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dice que aprendamos a transformar las quejas en soluciones. Ah, perfecto. Yo, si estás cansada, duerme las horas que tienes que dormir. No te quedes, si tienes tiempo de descansar, no te quedes en el celular. Descansa, duerme. Si te queda tiempo vacío en el día, adelanta trabajo, entonces mañana vas a tener más tiempo de dormir. Entonces busquemos las soluciones. No nos quedemos ahí solamente, ay, ya, ese puro suspiro fue una queja para el Señor. Porque no dijimos nada, pero acá nos estaba pasando de todo. Tenemos que ser conscientes de las veces que nos quejamos. Y esta parte me pareció muy interesante. Dice, haz una pequeña marca cada vez que te quejas. Yo me acordé así como los que están en la cárcel, ¿no han visto así como que tienen las rayitas? Yo me imaginé la pared así llena de rayitas, porque de verdad que nos quejamos mucho. Entonces hagamos ese ejercicio. Hagamos una marca cada vez que nos quejemos, en un papel o en una nota en el celular o en la parte de atrás de un cuaderno. Busquemos dónde, algo que tengamos siempre a la mano. Decía otro punto, ponte en la muñeca una goma de color que te lo recuerde. Antes, cuando yo era pequeña, mi abuelita siempre le decía a mi abuelito así como, Josecito, no se le vaya a olvidar mañana que tiene que hacer tal cosa. Y mi tata le decía, no, no, si no se me va a olvidar. Bueno, tata era mi abuelita. Y se le olvidaba. Entonces, de la nada, mi abuelita empezó a amarrarle un hilito en el dedo. Pero lo más chistoso era que al otro día se le olvidaba porque tenía el hilito atado en el dedo, entonces igual se le olvidaba lo que tenía que hacer. Pero ahora el Señor nos dice, ponte en la muñeca una goma de color que te lo recuerde. Tenemos POSIT. Yo siempre ando con POSIT por todos lados, ahora no tengo ninguno. Peguémoslo en un lugar visible. Yo delante le mandé un video a Claudine y le dije, perdón, yo tengo el computador acá, ustedes ven que está todo limpio, pero yo tengo acá lleno de recordatorios de lo que tengo que hacer. Y ahora también voy a tener mi recordatorio de las quejas. Y el Señor hoy nos dio eh, muchas claves. Anotémosla en una hoja. ¿Cuáles son nuestras ventajas de no quejarnos? Y leámosla cada día. Cada vez que notemos que no es que hoy día me quejé más de 5 veces. No, no puede ser. Tengo que bajar el número. Leámoslo. No, no que se quede ahí. El Señor me permitió darme el tiempo de ir más pausada en los puntos que eran importantes que cada uno de nosotros tuviéramos.
y es para repasarlo. Tenemos que también entrenar nuestra mirada positiva. Fijémonos en nuestro entorno. Siempre hay más cosas positivas que negativas. Un día una amiga me llamó y me dice, ay, yo quisiera ser tan bendecida como tú. Yo le digo, eres tanto más bendecida que yo. Tienes un techo, tienes unos hijos maravillosos, están todos con salud. Hay uno que necesita terapias y tú tienes el dinero para llevarlo a las terapias. No falta nada en tu mesa, tienes tu visión buena, tú puedes salir afuera y ver las maravillas que el Señor tiene para ti. Entrenemos nuestra mirada a lo positivo y no solamente para nosotros, sino que también para guiar al resto. Solamente miremos a nuestro alrededor. Todos estamos bajo un techo. Todos tenemos salud. Lo que el Señor hace para nosotros, está todo bien. Vamos a seguir perdiendo el tiempo mirando solamente lo negativo, que puede ser una cosa ínfima, pero que nos puede robar toda la bendición. Piensa en una vida libre de quejas. Yo solamente de imaginarlo, yo decía, Señor, debe ser maravilloso. ¿Y cuántas sonrisas te sacaríamos a ti? Si tuviéramos una vida libre de quejas, ¿cuántas alegrías le daríamos al Señor? Y aunque sabemos que tenemos que hacer todas estas cosas sin esperar nada a cambio, el Señor ya no abriría las puertas del cielo, abriría portones para bendecir a sus hijos. O cuando sus hijos no se portan bien, no quieren darles todo, lo que pidan y más. Yo solamente me lo imaginaba y yo decía, Señor, ni siquiera nos dejaste que averiguáramos esto o que nos diéramos cuenta por sí solos. Viniste tú y nos abriste los ojos. Pero ahora depende de cada uno. Pongámonos de proyecto, El día sin queja. Hay una película en Netflix que se llama El día del sí, algo así, que no podían decir que no, no podían ser negativos. Propongámonos el día sin queja, como para empezar, y veamos cómo nos va, si como esos estudiantes que sabían que no se tenían que quejar o como los que no sabían. Y lo más importante de todo esto, contagiemos la no queja a todos los que nos rodean. Contagiémoslo como una sonrisa, que ya no sea un bostezo, ay, que estoy cansada, que no, contagiemos la no queja. Así como Disney hizo el día del no cumpleaños, que son muchos días, porque tenemos un solo cumpleaños al mes, o sea, al año, podríamos implementar los días de la no queja. Y después nos va a parecer hasta gracioso porque vamos a decir, ¿hace cuánto que no tengo un día de quejas? Invitemos a otros y contagiemos para que sepan cómo dejar de quejarse, para que comencemos a vivir esta vida que quiere el Señor. Si se dan cuenta, llevamos mucho tiempo en esta saga que nos dijo el pastor, desde el orgullo, la humildad, y van todas así, encadenadas, encadenadas. No nos perdamos ningún capítulo porque el Señor nos está hablando para mejorar nuestras vidas. No nos durmamos. Hoy cuando el pastor decía, acomódese, yo decía, ay no, que no se vayan a dormir, porque está interesante la palabra, porque el Señor nos quiere hablar a todos. Pero claro, su intención era de que nos acomodáramos para poder escribir como buenos estudiantes. Lo que se nos olvidó decir fue que nos tapáramos un oído para que entrara y se quedara adentro.
rumeando la palabra, como dice un hermano de acá del ministerio, y que no nos salga por acá. Espero que haya sido de gran bendición como lo fue para mi vida. Les dejo un beso gigante. Bendiciones.